Bienvenidos a este espacio, uno de los espacios ya en la etapa final de este programa de Digital Seed, un espacio que hoy está pensado para entender y que podamos conectarnos de qué manera es que debemos valorar, ¿cierto?, los intangibles que tenemos en nuestra organización, cuáles son esas formas de identificarlos y cómo estos diferentes activos intangibles pueden tener un valor significativo cuando estemos hablando del levantamiento de capital y de todo este proceso que ustedes quieren seguir teniendo en la valoración y crecimiento de sus organizaciones. Hoy tendremos este espacio en donde la experiencia de Vality a través de nuestros dos amigos, compañeros Mauricio Echeverri y Manuel Orteaga, van a contarnos un poco de qué manera podemos hacerlo. Previamente en este espacio ya han estado invitados como jurados en un proceso de selección para avanzar a una de las etapas y aquí ya es contarnos un poco de su experiencia. Entonces, Mauricio, Manuel, bienvenidos a este espacio. Me gustaría mucho que pudieran contarnos un poco de lo que es Vality, qué es lo que ustedes hacen específicamente, y también que cada uno pudiera darnos un pequeño perfil un resumen de su perfil sobre lo que tienen y la trayectoria para empezar pues todo este proceso. Entonces, bienvenidos y ya este espacio es de ustedes para que nos cuenten y podamos aprender hoy. Gracias, Moisés. Gracias, Bueno, Moisés. pues mucho gusto. Yo soy Manuel Arteaga, de profesión ingeniero electrónico, un especialista en gerencia de proyectos multimedia y analista de valoración de activos empresariales, registrado con el Registro Abierto de Evaluadores y CEO de Vality Consulting. Y está Mauricio. Ya ahora en la presentación les vamos a contar un poco sobre qué hacemos para poder entrar como en materia del tema que vamos a ver hoy. Mauro. Vale, listo. No, pues muchísimas gracias, Moisés, por el espacio. A todos muchísimos, pues mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Echeverry. Soy ingeniero electrónico, tal cual como Manuel. Soy especialista en gerencia estratégica de negocios. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Vality como director comercial de la empresa, en el cual, pues digamos que venimos desarrollando varios procesos que ya más adelante como tal, pues Manuel nos va a poner pues el contexto de cómo trabajamos en Vality, qué estamos haciendo y parte del negocio, cómo lo, digamos, lo venimos enfocando en todos los términos de valoración para startups y de apoyo a todas, digamos, las incubadoras que pueden haber acá a nivel regional. Súper, muy buen comentario por ahí de Juan Diego, muchas gracias. Listo. Bueno, Mauro, entonces, ¿tú me puedes por favor compartir allí la presentación? Y vamos para entrar en materia. Sí, vale, dame 2 segunditos. Compartimos acá. Vamos a ver si, sabes que no me está dejando la opción, A ver, entonces. porque tengo la opción de compartir, pero me está diciendo que, no sé, mano, si te deja compartirla de ahí, porque a mí no me está generando, sino como una alerta de no poderla compartir. Voy a ver si Espérate a ver aquí. si desde acá. Pues yo ya la estoy compartiendo acá, no sé si la logran ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Están viendo la mía. Sí, ¿Mm? Listo. Bueno, entonces, eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de valoración de startups, puntos claves y panorama actual. Y para iniciar con esta charla, acudimos a una frase de uno de los grandes inventores de la historia, que es: el valor de una idea radica en el uso de la misma, para que lo tengamos en cuenta al momento de realizar una valoración, que nuestras ideas realmente tienen muchísimo valor y mucho más cuando la logramos ejecutar. Bueno, ahora sí, acerca de nosotros, pues Vality es una firma consultora de valoración de más de 15 años de experiencia en consultoría y valoración de activos empresariales. Nosotros tenemos un respaldo acreditado por el Registro Abierto de Evaluadores y la Autorreguladora Nacional de Evaluadores,
que es vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio y correspondemos a los gremios, diferentes gremios de emprendimiento y de lonjas de valoración que existen a nivel nacional. Los tipos de avalúos que nosotros hacemos y pues digamos que dentro de la gama de servicios que nosotros ofrecemos en el tema de gestión empresarial está un ítem muy importante que es el de valoración. Aquí, para acercarnos cada vez más al tema, vale aclarar que existen dos tipos de avalúos. Está el avalúo técnico de activos fijos y el valor comercial empresarial. Entonces, en el avalúo de activos fijos tenemos todos esos tipos de valoraciones que tenemos de los bienes propios de una empresa o de un emprendimiento o de una persona natural. En este caso son, por ejemplo, maquinarias, bienes inmuebles, derechos o patentes, software, intangibles de software, todos estos que sean como físicos o no físicos, vehículos de transporte. Y los valores comerciales son estos propios que son para determinar un valor comercial de transacciones comerciales donde podemos determinar el valor real de una empresa o de un negocio para poder tomar decisiones estratégicas. Algunos casos de éxito que hemos tenido en el ambiente de las startups, hemos realizado valoraciones para, en diferentes actores dentro del ecosistema de startups. Dentro de estos están emprendimientos como GESCOL y Cubican, que hacen parte dentro de la red nacional, incubadoras como Incubar, y también hemos estado con empresas grandes del sector privado que también promueven temas de valoración, temas de startups y de emprendimiento, como son su red, los laboratorios Merck y Gurusoft o IQMC, entre otros. Ahora, pues, las cifras que vamos a ver a continuación pueden ser susceptibles de violencia moderada, así que son sugeridas para que las puedan ver en compañía de un mentor, de un emprendedor responsable o un posible inversionista. Estas cifras nos muestran el contexto del ecosistema de las startups en Colombia y se relaciona bastante con lo que hemos tenido en nuestra experiencia dentro de este mercado. Entonces podemos ver que entre el 80 y el 90% esa es la tasa de fracaso que existe actualmente cuando existen emprendedores que desisten de continuar con sus proyectos. Entre el 60 y el 70% de las startups en Colombia no se logra asegurar el financiamiento necesario para escalar los proyectos. Esto se puede ver a diferentes temas. Uno de ellos es porque no se tiene un pitch muy bien preparado o un ecosistema, el ecosistema de inversión es limitado. ¿Esto a qué va? A que dentro del ecosistema de las startups, lastimosamente, no contamos en este instante con ángeles inversionistas o un abanico de capitales de inversión, de fondos de inversión en el sector privado o en el sector público, lo suficientemente amplios para poder aplicar a diferentes rondas de inversión. Porque pues digamos que también es correspondiendo al contexto de crecimiento que va sucediendo en Colombia. Pero pues la parte esperanzadora es que poco a poco han ido aumentando estos intereses y pues eso nos da la oportunidad como emprendedores a poder aplicar a más rondas de inversión. El 50% de los emprendedores colombianos abandonan su proyecto en los primeros 3 años. Esto puede deberse a diferentes situaciones socioculturales, económicas, personales, pero desde el tema también del emprendedor, desde la parte de la percepción del mercado. Eso quiere decir que si bien podemos contemplar una idea de emprendimiento inicial que esté muy bien sustentada, a medida que vamos pivoteando y que vamos avanzando en el proceso, podemos encontrarnos con varios obstáculos que puedan tender a hacer desistir de estos proyectos. Y el 75% de las startups en Colombia no logran alcanzar sus metas de crecimiento iniciales por la rentabilidad proyectada en los primeros años. Esto quiere decir que a veces contamos con un duro dolor de cabeza
que existe en varias startups e incluso con los inversionistas, en los cuales no se logra identificar una valoración adecuada del emprendimiento. Y adicional a eso, ya una vez que tenemos organizado el proyecto, que ya está orientado, tiene un buen rumbo, se nos olvida tener en cuenta todas las partes financieras de proyección a futuro, incluyendo los riesgos. Y eso hace que en un futuro empiecen a haber ciertos problemas. Estas fuentes de consulta son de diferentes reportes de Endeavor y de la Global Entrepreneurship de Monitor y el BID. La problemática no solamente es a nivel de Colombia, a nivel Latinoamérica, hay un común denominador. Y es que el BID encontró que solo el 10% de las startups en Latinoamérica logran recaudar capital semilla. Y hay una tasa de promedio de éxito en la que las startups logran capitalizar este riesgo entre un 15 y el 20%. Pero se logra encontrar que una vez que ya tenemos validado nuestro MVP, tenemos validado diferentes sectores del comercio, tenemos identificado hasta un Canva, todo muy bien organizado, y vamos a apuntar con un buen pitch a conseguir capital, cuando tenemos un avalúo del negocio lo suficientemente integral, el 30% de las startups en Latinoamérica logran tener posibilidades de obtener financiamiento sin que haya, digamos que, un riesgo de pérdida alto. En cuanto al, digamos que estas son las cifras que eran en un panorama pesimista, pero ahora si lo vemos ya desde una fuente de consulta del Colombia Tech Report del presente año, eh, estas muestras claramente se fueron alimentando con diferentes actores que estuvieron participando a nivel nacional, pero hay demasiada tela de donde cortar para poder tomar más datos. Sin embargo, estos datos pueden sugerirnos algo de lo cual los inversionistas y los emprendedores podemos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y es que si bien existe un problema de deserción, un problema de poder obtener capital de diferentes partes, hay un gran punto de ruedas de inversión para startups en fase de semilla o en su etapa temprana. Según el Econometric Report, hubo 50, hasta la fecha de corte de este reporte, hubo 57 rondas de inversión para un recaudo de 120 millones de dólares. Y toda la curva de crecimiento ha sido desde el inicio hasta, digamos que una fase de early stage donde se empieza a ver como un prototipo que sea seductor para los inversionistas. Esto nos indica que el 75% de los emprendimientos en etapas de semilla logran tener un nivel buen de madurez, van a obtener una valoración por un método de Venture Capital y el tamaño de las startups empieza a crecer y a tener un buen impacto. Es un proceso que se va teniendo en el cual cuando hay una constancia dentro del mercado se logra tener grandes resultados. Y aquí hay unos puntos muy importantes a tener en cuenta, donde los inversionistas toman unos parámetros muy importantes para determinar si quieren invertir o no en un proyecto. Entonces, esos parámetros son el equipo de fundador o equipo de trabajo, el tamaño del mercado, la escalabilidad, el producto o innovación tecnológica, la atracción de la empresa y la salud financiera. Estos seis ítems, perdón, son muy importantes, de los cuales podemos ver que el factor humano, el recurso humano, viene siendo uno de los activos más importantes que hay en una startup. Independientemente de que como emprendedor podamos contemplar en nuestra cabeza toda la estructura del proyecto y podamos podérselo pasar a otra persona para que lo ejecute, el talento humano siempre va a ser aquel que va a generar mayor valor porque tiene claro el panorama y la visión. A esto debemos incluir claramente el valor de la marca y todos sus diferenciadores. Dentro del tamaño del mercado, la escalabilidad del negocio, el producto de innovación tecnológica, todos estos son diferenciadores que marcan un hito importante dentro de las startups. Y la salud financiera, aunque está en un 38%
de factores que consideran los inversionistas claramente porque son conscientes que en etapas tempranas pues no hay mucho tiempo para tener facturación. Sí es muy importante tener en cuenta que se debe tener una buena salud financiera en tener las cuentas claras, ya sea en un Excel o en un software contable o de algunos modelos financieros contables de los cuales se pueda llevar un orden de todo lo que se ha realizado. Ahora, ¿qué sucede actualmente en el ecosistema de valoración de las startups? Resulta que las startups o los emprendimientos y empresas de base tecnológica enfrentan dificultades para obtener valoraciones precisas y confiables. Esto es porque actualmente en el mercado existen unos métodos de valoración muy populares sobre los cuales de un buen tiempo para acá se confiaba el ecosistema en decir, nos basamos solamente por el EBITDA, o sea, la utilidad, nos basamos bajo ciertos parámetros de proyección a futuro y esa era la valoración que nosotros podíamos tener. Pero cada vez este sesgo se ha ido reduciendo cada vez más para poder determinar el valor comercial de una manera más integral. Y aquí esto surgió también a partir de un problema, que hace tiempo se podía conseguir capital con 3 diapositivas, con 3 slides, 4 slides, con un pitch muy bien elaborado, pero después llegaba un problema, que cuando obteníamos el capital, las startups, al no tener una proyección bien definida de su valoración, su capital se podría ir rápidamente por todos los gastos de inversión en el producto mínimo viable o en la estrategia de marketing y luego quedaban con un saldo en rojo para luego tener que empezar a trabajar a conseguir más capital o en recuperar su riesgo. Y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas para poder determinar un valor, una valoración precisa. Otro problema hemos encontrado en nuestra experiencia es que las startups no han contado con una documentación lo suficientemente completa o cuentan con la información, pero no le han dado el suficiente valor a esta. ¿A qué me refiero? A que existen emprendimientos en que tienen muy clara su idea de negocio, tienen muy claro su línea, su sector, el nicho, pero desconocían que, por ejemplo, tenían una patente de la cual podían hacer uso, o tenían unos certificados a favor, o contaban con unas documentaciones o unos archivos o algunos activos que pueden ser unas herramientas muy fuertes para poder dar la valoración de su empresa y poder salir adelante. Entonces, aquí es donde con Mauro y todo el equipo siempre estamos alineados, donde decimos que toda la información vale, todo tipo de información, por muy pequeña o grande que tengamos de nuestro emprendimiento, es muy valiosa. Y por eso es muy importante que cada proceso se pueda documentar en la mejor manera posible, de una forma organizada. Y otro problema que tenemos, que hemos visto, es que las metodologías tradicionales de valoración no siempre se adaptan a las características de las startups. A medida que durante los años han ido apareciendo varios ecosistemas eh, donde se puede operar una startup como un Deep Tech, un Health Tech, un Silver Tech, todos estos tech que en el mercado ahora existen, pues los métodos cada vez se van, digamos que dispersando y debe haber una forma más organizada para poder tomar una valoración. Esto, en contraste con los inversionistas, empieza a jugarse de una forma como si fuera una especie de lenguaje en el cual tanto el emprendedor como el posible inversionista tienen que empezar a entender. Y es que no existe un solo método de valoración, ¿sí? Aunque un inversionista, un ángel inversionista, un fondo de inversión o algún, empresa cooperativa tenga sus metodologías para determinar la valoración de una startup, no quiere decir que esta sea la única y la verdadera. Podemos hacer una contraposición o una validación de esta valoración implementando diferentes metodologías que nos permitan encontrar
una forma justa y objetiva para decir que esa startup vale lo que vale en la etapa en la que se encuentra. Entonces, luego de ver todas estas cifras eh, preocupantes y al mismo tiempo esperanzadoras, vamos a centrarnos en el tema de la valoración de startups de manera integral. ¿Para qué sirve una valoración de una startup? La valoración de una startup es prácticamente una herramienta potente para los emprendimientos. Durante todo el proceso de emprendimiento podemos encontrar que vamos a podernos apalancar de diferentes herramientas como un buen pitch, eh, esquemas como Canva, de herramientas de inteligencia artificial que nos puedan ayudar en nuestro MVP. eh, pero a nivel financiero, una buena valoración desarrollada es una herramienta potente para poder captar el capital que necesitamos o incluso para poder tomar la estrategia que necesitamos. Aquí estamos nombrando tres puntos claves que son, sirve para la adquisición de capital en rondas de inversión, para tomar decisiones estratégicas o mejoramiento de MVP y para la liquidación y solución de conflictos. Aquí vamos con esto, a que cuando sabemos el valor de nuestro emprendimiento como un activo intangible en su integralidad, podemos ver que podemos ir a una ronda de inversión con un documento, con un pitch bien sustentado, donde decimos que el startup en esa fase vale lo que vale, con un buen argumento y pues va a ser mucho más fácil obtener la ronda de inversión. Para las startups que están en una fase de casi llegando al early stage, por lo general, las ruedas de inversión o el capital que se consigue son más que todo tomadas para mejorar el MVP. ¿Sí? Entonces, aquí hay una especie de paradoja donde vamos a encontrarnos en el panorama y es posible que ustedes puedan encontrarse con estas situaciones en donde existan inversionistas eh, o amigos o incluso uno mismo como emprendedor por ver cómo se ve todo el ambiente de las startups, donde el emprendimiento vale 0 pesos, donde dicen, pero ¿cómo vamos a hallar el valor de mi idea si no ni siquiera la tengo desarrollada? Resulta que realmente, como dijimos en la frase de Thomas Edison, todas las ideas tienen valor. Sí, porque eso hace parte como de un know-how. Lo que pasa es que dependiendo de la fase en la que nos encontremos, vamos a tener un valor. Y vamos a encontrar emprendedores en estos, pues con las experiencias que hemos tenido, hemos encontrado que hemos dado con emprendedores donde ellos ven que su emprendimiento vale 0 pesos y solamente va a llegar a costar algo cuando empiece a facturar de una manera significativa, otros donde consideran que sí vale algo, pero no lo suficiente como para poder avanzar, y otros donde piensan que su idea desde ya es un unicornio que ya prácticamente va a salir a la bolsa. Y está muy bien pensar en grande, está muy bien pensar en proyectarse y en hacer un cambio rotundo a nivel mundial de lo que queremos hacer, porque realmente las startups lo que pretenden hacer es hacer un impacto que diferencie a nivel social, ambiental y sostenible todos los problemas que podamos tener. Pero para poder llegar a ser ese unicornio o llegar a estar en la bolsa, hay que pasar por un cierto punto, un cierto camino que cada vez va siendo más fluido, en el cual fase a fase esta startup va a tener un valor. Desde el principio, puede ser que nuestro valor, que nosotros pensamos en 0 pesos, sí pueda tener un costo, porque ese costo de lo que nosotros estamos invirtiendo en trabajo, de todos los movimientos que hacemos de networking, de todo lo que se implementa allí tiene un valor y luego para poder desarrollar ese producto mínimo viable vamos a necesitar dinero para poder implementarlo. Así que pues en incubadoras y aceleradoras que ya son más reconocidos, digamos que en el ambiente se ha ido estipulando un margen de aproximados de 10 millones de dólares, de incluso por diferentes rondas de inversión, unos montos de dinero de capital, donde pues digamos que ya está estandarizado, pero aunque esté estandarizado,
volvemos al punto, no quiere decir que sea la única verdad. Es posible que nosotros con menor o mayor capital podamos lograr un buen impacto. Lo que sí tiene que ir detrás de la valoración es una buena estrategia, una buena estrategia empresarial. Y en el tema de liquidación y solución de conflictos, pues la valoración nos va a servir como herramienta cuando después de hacer varios intentos, de trabajar, de lograr diferentes resultados, podemos encontrar temas en los que con los socios no se llegan a acuerdos, hay que hacer liquidación o incluso hay que hacer una solución de los conflictos de entrega de acciones, de saber cuánto valen las acciones de mi startup cuando ya esté más adelante o sencillamente hacer una separación de los activos fijos, bienes que correspondan a la startup. Ahora vamos a ver qué criterios de valoración existen. Ya aquí vimos para qué sirve. Ahora, los criterios de valoración, esos criterios se deben tener en cuenta desde la etapa temprana, desde que tenemos la ideación, hasta cuando ya estamos más allá del early stage o que ya estamos como empezando a producir un impacto de facturación, de ganancias, de ingresos cada vez más notorios. Entonces, los criterios que se deben tener en el tema de valoración. Empiezo por este, no, por el tema de las cifras o estados financieros. La mayoría de los métodos de valoración casi siempre se van a este punto. Dime cuánto estás vendiendo, o sea, con un múltiplo del EBITDA según en el sector del mercado, sobre eso lo multiplicamos y encontramos un valor. Y lo bueno de eso es que encontramos un valor rápido. Lo malo de esos métodos de valoración es que estamos desconociendo todo lo que está a nuestro alrededor, que es muy importante hacer una valoración integral que tome los 360 grados de lo que está alrededor de nuestra idea de negocio. Y dentro de eso está tomar en cuenta la marca, el concepto del negocio y la fortaleza de los founders o el equipo de trabajo. Adicional a eso, un criterio de valoración muy importante son los antecedentes de documentación de los que hablamos anteriormente y claramente tener unas buenas cifras de estados financieros. Aquí, según nuestra experiencia, hemos encontrado que hay estados financieros en los cuales vamos a poder ver startups que en su fase temprana van a tener cifras negativas, en ceros, en menos tanto valor. Esto es entendible, claramente porque su inversión inicial es toda metida en que el prototipo salga adelante, en los gastos que se hacen para ir a mostrar el emprendimiento en diferentes ferias, en diferentes nichos, o incluso si estamos en un fintech, vemos que el patrimonio básicamente es también al mismo tiempo el gasto porque ese mismo capital que se recoge es el mismo que se usa para financiar y para hacer los créditos. Entonces, eh, si bien las cifras negativas nos dan un referente para saber cómo se encuentra actualmente la startup, no quiere decir que porque una startup tenga un patrimonio de menos 500 millones o menos 50 millones o menos 1 millón de pesos, cueste menos 1 millón de pesos. Puede costar muchísimo más teniendo en cuenta estos elementos. Ahora bien, aquí vamos a ver que existen unos pilares de valoración fundamentales para poder determinar el valor de nuestro emprendimiento. Estos son los estándares, el enfoque, el método y los modelos. Los estándares prácticamente son esas reglas y esas normas que existen a nivel internacional para podernos decir este es el requisito para el cual se debe tener en cuenta para hallar una valoración. Estos son los conceptos que existen: amortización, depreciación, cuáles son los puntos de vida útil de mi startup, cuáles son esas regulaciones que yo voy a tener en cuenta para que el momento de presentar una valoración lo pueda mostrar como una justificación o un argumento de que no estamos hablando con cifras en el aire, sino que está justificado, de hecho, sí, con unas reglas muy claras desde el principio, con una normatividad que cubra a nivel internacional. El enfoque es que existen actualmente 3 enfoques sobre el cual nosotros, dependiendo de cómo tengamos la startup, vamos a tomar la decisión de por dónde vamos a analizar nuestro emprendimiento o a analizar ese activo que tenemos dentro del emprendimiento, porque puede hacer que
tengamos dentro de nuestra startup un proceso, una maquinaria o una aplicación de software que cuenta como un activo intangible y sobre eso vamos a mirar si está dentro de un método de costos, dentro de un enfoque de mercado o dentro de una proyección de ingresos. El método de costos básicamente mira los costos que yo he tenido que emplear para que mi emprendimiento funcione. El enfoque de mercado es la comparación de cómo me encuentro yo como emprendimiento con el sector del mercado a nivel local, nacional o global. Y la proyección de ingresos es justamente esa proyección que como visión el emprendedor pueda tener para escalar en el cierto grado de tiempo y sobre esa escalabilidad puede determinar cuánto quiere crecer en plata. Ese enfoque, luego, dependiendo del enfoque el que se quiera tomar, entonces existen unos métodos y esos métodos van acompañados de unos modelos que son unas fórmulas matemáticas o estadísticas que nos permiten identificar justamente el valor. Estos son unos ejemplos de los diferentes métodos que existen de acuerdo a los enfoques. Entonces, en la parte de costos tenemos el Venture Capital, que es uno de los más comunes, si bien, como les digo, no es el único. Se basa en la proyección del valor futuro de la empresa y luego ese valor futuro se calcula al valor actual ajustando el riesgo. Esto lo usan bastante los inversionistas para tratar de reducir su nivel de riesgo, pero vamos a poder encontrar que existen eh, pues alternativas en donde se pueden eliminar algunos riesgos que no se contemplan en el momento de ejecutar la startup. También tenemos en el enfoque de mercado el scorecard y el benchmark, que básicamente lo que nos permite es analizar, si ustedes se ponen en una tarea de tener un emprendimiento en el cual, digamos, esté ubicado dentro del Silvertech o del Healthtech, lo podemos comparar con otros emprendimientos que estén funcionando a nivel local, nacional o global y sobre esas valuaciones que existan en el mercado o sobre esas cifras que podamos obtener, hacer un comparativo de cómo se encuentra ese emprendimiento versus la competencia, entre comillas, porque pues igual por ser startup debe haber algo que sea diferente. Y sobre eso se sacan unos indicadores para poder tomar la valoración. Dentro de la proyección de ingresos está el método más común, que es el descuento de flujo de caja descontados futuros, pero este flujo de caja descontados futuros se utiliza más que todo cuando ya hay un poco más de tracción en clientes. Cuando ya tenemos algunos ingresos, no quiere decir que tenemos que esperar a que tengamos unos ingresos bastante amplios, sino desde que tengamos al menos una base de ingresos en las cuales podamos hacer un balance en el año donde podamos decir a conciencia qué tanto hemos recibido. Sobre esos ingresos, hacer la proyección a un tiempo determinado donde podamos disminuir esa incertidumbre que podamos llegar a tener sobre cuánto puede llegar a costar en el futuro. Y está el método Vercus, que es otro método en el cual existen 5 factores claves para poder determinar la valoración de una startup. Esos 5 factores van a determinar qué tanto sabe el emprendedor o el empresario sobre el tema a nivel tecnológico, práctico, conceptual, qué tan efectivo es su MVP a nivel tecnológico y cómo se encuentra en la competencia. Si, por ejemplo, estamos haciendo un sitio web, si es una aplicación, si es un híbrido, si es una startup que va acompañada con diferentes elementos adicionales como un hardware que se esté desarrollando o un elemento de robótica que vaya acompañado de algo más. También pues su impacto en el mercado, su buena situación financiera y su buena situación documental. Al hacer esta evaluación, existen unos puntos estandarizados que digamos que se hace una calificación y sobre esa calificación se aplica ese índice al valor que podemos tener en el mercado, que podemos encontrar en el mercado de valoración sobre alguna de las competencias y podemos ir acercándonos un poco más a la evaluación de nuestro emprendimiento. Bueno, aquí
tenemos ahora unos tips para valorar las startup. Estos tips son muy importantes, los hemos recopilado durante todos estos procesos que hemos trabajado con diferentes actores, en los diferentes eventos en los que hemos participado, y hemos encontrado que es muy importante al momento de que vayamos a desarrollar una valoración, que no dependamos de un solo método de valoración, que también combinemos enfoques cualitativos y cuantitativos, no nos enfoquemos solamente por uno de los dos, porque si nos enfocamos por el cuantitativo, vamos a descuidar el cualitativo, y si nos enfocamos por el cualitativo, esto nos puede llegar a deprimir o nos puede llegar a enceguecer por los valores que podemos llegar a pretender tener. Y tenemos que tener siempre que evaluar ese product market fit y el nivel de aceptación del producto de mercado. Es decir, entender muy bien ese diferenciador que nosotros debemos tener en el mercado para poder ver cómo podemos funcionar como competencia. Adicional a eso, debemos ajustar las expectativas según la etapa de desarrollo del pre-revenue versus las startups con ingresos. Entonces, de una manera consciente, luego de que ya tenemos como un proceso de desarrollo del producto mínimo viable o en esa fase de ideación en la que nos encontramos tomando diferentes factores y digamos que peluqueando nuestro emprendimiento, sacándole todo lo que, pues la depuración donde decimos esto no sirve, esto no nos sirve, debemos tomar una expectativa, saber en la primera fase hasta dónde queremos llegar y cuál es ese impacto que queremos tener. Luego sobre eso hacer unas métricas y sobre esas métricas volver a revalorar para luego así poder, digamos que estimar qué tanto queremos ganar en un futuro y luego con eso poderlo comparar con otros que ya estén ganando. Adicional a eso, debemos mantener conversaciones abiertas con confianza con los fundadores, con cofundadores de otras startups, con mentores, con expertos en valoración, con otros actores que se encuentren en apoyo a todo el ecosistema de las startups, donde nos puedan dar su punto de vista. Pero es muy importante que esos puntos de vista nosotros podamos retroalimentarlos, socializarlos y plasmarlos teniendo en cuenta todos estos puntos anteriormente mencionados, para que no nos saturemos de información donde finalmente vamos a quedar sin la herramienta que necesitemos, sino que podamos, mediante la socialización, crear el conocimiento suficiente para implementar la metodología que queremos hacer. Y considerar finalmente la posibilidad de pivotear o adaptarse a nuevos mercados. Sí, después de todo el proceso del MVP, de todo el proceso de desarrollo de la estrategia para poder hacer una buena startup y empezar a pensar en lanzarlo dentro de un tiempo determinado, empezamos luego a hacer experimentos de salida de campo, a tener algunos ingresos, a ganar convocatorias, concursos, demás, a hacer una valoración justamente sobre eso que ya vamos ganando en el terreno y vemos que es necesario hacer cambios para poder tener mayor valoración, pues es muy importante que podamos aprender a soltar esas cosas que no nos sirven para poder aumentar el proceso que nosotros queremos tener. Pero pues también es muy importante que esos pivotes vayan siempre acompañados de un propósito. Ahora, eh, básicamente, a ver, aquí me bajé. Vamos a ver por qué valorar tu empresa o tu idea de negocio o tu startup. Aquí tenemos diferentes actores que siempre van a estar acompañándonos durante el proceso del emprendimiento. Pero digamos que hay una especie de matrimonio que son los inversionistas y los fundadores o el emprendedor. Y dentro de la parte de los inversionistas, una valoración objetiva nos va a permitir tener la optimización del capital invertido, es decir, que el inversionista va a disminuir su riesgo de inversión si va a encontrar un avalúo que sea objetivo sobre la startup en la cual va a invertir. Va a tener mayor claridad sobre el retorno esperado y los riesgos. Esto quiere decir que una valoración no debe ser solamente una cifra que se pone en un pitch deck
para poder tener un valor y tener un capital, sino que debe ser también un concepto detrás que pueda brindarle garantía al inversionista para que él pueda decir, voy a invertir y con esto voy a reducir mis riesgos y voy a ganar un tanto porcentaje de acuerdo a los acuerdos que se lleguen por ambas partes. Y facilita la toma de decisiones estratégicas porque claramente cuando ya tenemos un punto de desarrollo en la etapa temprana de nuestra idea de negocio, y queremos dar el siguiente paso a mejorar nuestro producto mínimo viable o a lograr una buena estrategia de marketing o a capacitarnos o a implementar diferentes herramientas que nos puedan servir para aumentar el crecimiento de nuestra startup, pues vamos a necesitar saber cuánto vale nuestra idea para saber qué tanto necesitamos para saber a dónde queremos llegar. Estas decisiones estratégicas nos van a servir para que cuando ya lleguemos a una siguiente fase de escalabilidad de la startup, podamos ver si esa valoración que hicimos estaba coherente con con lo que habíamos proyectado. Ahora, de parte de los fundadores, está la mejora de negociación con los inversionistas. Definitivamente, cuando llegamos acompañados con una valoración respaldada, los inversionistas sienten más tranquilidad. Aun cuando existen incubadoras, aceleradoras y otras entidades que ya puedan tener sus métodos para hallar una valoración, cuando llegamos con una herramienta como estas de valoración, podemos sentarnos a hablar, digamos que de ambos frentes para poder ser más objetivos por ambos lados y no depender únicamente de una única valoración. También es una definición que nos permite tener expectativas realistas sobre lo que queremos hacer. Y adicional a esto es la alineación del crecimiento de una startup con intereses de inversiones. Eso quiere decir que cuando tenemos un valor claro, tenemos una idea clara, podemos llegar a un consenso con el inversionista para determinar qué estrategia vamos a implementar en la inversión. Hay que tener en cuenta que no propiamente cuando tengamos una startup con un valor determinado, vamos a recibir una ronda de capital totalmente con financiación, con dinero. Puede ser también con especie o con, me refiero a, digamos, temas de Conocimiento y apoyo. capacitación, apoyo, herramientas de apoyo y demás. Y aquí ya tenemos, entonces, eh, aquí se me pasó un poquito. Aquí ya tenemos finalmente una sesión en la cual nos gustaría saber, conocer un poco más sobre sus experiencias hasta el momento de, de los emprendimientos, de cómo se han movido en estos mares de las startups y poder compartir y hacer la retroalimentación sobre nuestra experiencia con las valoraciones. Eh, De- Muchas gracias. Aquí están nuestros contactos. No sé si Mauro, qué pena, me meto No, no, fresco, fresco. No, 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 Manu, pues la idea, digamos que eso es una pregunta como para todos y dejarla abierta. Y es un poco más de saber si ustedes han considerado en algún momento cuánto puede llegar a valer su idea, su empresa, su negocio, su startup, o si ustedes realmente, digamos que han tenido la claridad antes de esta charla, claro está, de que cada documentación, que cada documento, cada paso que ustedes den en su empresa puede llegar a tener un valor, es dejarles como esa pequeña semillita en esta charla, decirles, venga, todo lo que ustedes hagan cuenta con valor para el día de mañana, todo lo que ustedes en este momento ideen y documenten cuenta con un valor para el día de mañana, ya sea para cualquier proceso que dijo Manu hace un instante, en los desarrollos de un proceso de avalúos. Es decir, antes de decir, no, yo tengo que evaluar mi empresa porque yo quiero participar en una ronda de inversión, no es solamente para eso, hay que entender primero y cualquier, digamos que en cualquiera de la aplicación de los métodos, hay que tener claro el objetivo del por qué se va a realizar un proceso de avalúos, ¿no? Y para eso, pues hay que responder una serie de preguntas y primero hacer una serie de, digamos, de cuestionarios para poder entender a dónde podríamos llegar con eso. Digamos, muy importante lo que acaba de decir también Gustavo hace un instante es, creo que eso lo podemos validar más adelante con
bueno, con la Junta, pues revisar a ver exactamente qué podemos hacer y dejarlo sobre la mesa si podemos entregar un formato en el cual, digamos, les dé a ellos un lineamiento, no tanto, digamos, como para que ustedes puedan crear la validación propia, porque para esto hay, digamos, que una serie de metodologías y estándares técnicos para poder llegar realmente a ese valor, sino realmente en dónde estás hoy, qué necesitas para poder valorar tu empresa o tu idea y avanzar con ese proyecto. Creo que pues, lo podríamos dejar de esa forma. No sé, Moisés, qué opinas? Y empezamos a trabajarlo de manera grupal. Hola. Hola, hola. Bueno, y de igual forma, si alguien tiene más preguntas, pues las podemos ir respondiendo más adelante. Hola, ¿cómo están muchachos? Excelente. Creo que Moisés está ocupado en este momento, pero aprovechemos. Estamos acá en la sesión para hacer las preguntas correspondientes. Quien quiera abrir el micrófono, creo que tenemos todavía un buen tiempo, ¿verdad, muchachos? Allá Sí, ya sí. volvió Moisés. Moisés, Hola, hola. Justo en este momento me entró una llamada. Bueno, ¿cómo están? Súper. Ahí Eso. digamos que, ahí te queríamos contar, Moisés, y de acuerdo a una pregunta que había hecho Gustavo, y es, Ajá. digamos que si podríamos entregar una plantilla, un formato, como para entender y que ellos mismos puedan sacar, digamos que un proceso de validación rápida de la empresa o de la idea, o de, bueno, digamos de cualquier esto, negocio, Ujú. digamos que parte de esa propuesta puede entrar es mejor hacer una especie, llamémoslo como de formulario o unos tips o un lineamiento, el cual ustedes sepan, o las personas que lo quieran hacer, es exactamente cuál es la base que requieren para poder llegar a un proceso de validación, de valoración, perdón. Es decir, como un checklist. ¿Qué debo tener yo? ¿Qué debo cumplir yo para poder llegar a eso? Y eso lo podemos trabajar en conjunto, bueno, con ustedes como equipo claramente y ver Ajá. a ver de qué forma les podríamos llegar a colaborar. Claro que sí, es parte de lo que ustedes desde Vality definan que pueda ser útil para todos los equipos que están acá vinculados y que también vuelvo y digo que tenga sentido. Aquí parte incluso de las actividades que ahora en un momento vamos a contarles es, habrá una cantidad de actividades que se irán habilitando sobre los resultados de validación que vayamos teniendo. Estamos en la etapa final de este proceso y en la etapa final de este proceso de acompañamiento. La meta es llegar a sentarse en un espacio a conversar con un inversionista, pero llegar a ese inversionista, lo hemos dicho varias veces, dependerá significativamente de cuál es el espacio de validación que han tenido y que han aprendido en ese proceso de validación. Es decir, lo que han estado haciendo desde hace 2 semanas en todo el tema de validación en campo, de experimento comercial, y eso es algo importantísimo. Ahí los que vayamos viendo en el equipo de trabajo que están mostrando la actividad, que están en eso, me parece que son los que podríamos empezar a habilitarles estos espacios para que ustedes puedan contarles de qué manera pueden empezar a hacer ese ejercicio de validación para que vayamos también teniendo un resultado en todo el proceso de acompañamiento. Entonces, yo creo que sería un sí y que esté conectado a después de este proceso de experimentación que en este momento están teniendo todos. Está Perfecto. silenciado, Mauricio. Perdón, perdón, ya, me emocioné. Eh, que la idea también es aprovechar muchísimo este espacio y que ustedes puedan, digamos que, hacer toda la cantidad de preguntas necesarias que se haya pues, presentado con la charla que nos dio Manuel, digamos que en este tema introductorio. No es un tema, llamémoslo así, es un tema muy técnico, pero que llevándolo, digamos, de la mano de expertos, les puede ayudar bastante desde ya a empezarse a formar para que el día de mañana no vayan a tener ningún inconveniente. La idea no es solamente decir el día de mañana es que quiero ir a levantarme tantos millones de dólares y mi empresa vale tanto por esto, sino el día de mañana saber que un proceso de valoración, como le dijo Manu, es tener claro temas de documentación, si quiero hacer una disolución o adquisición, las empresas todo el día están cambiando, las sociedades todo el día están cambiando y que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder decir, venga, no, realmente mi empresa vale esto, mis acciones valen esto o yo puedo llegar a desarrollar un proceso de este tipo porque sé exactamente cuánto puede llegar a ver mi compañía, entendiendo que eso genera una globalidad de muchas cosas, no es solamente el tema financiero, que muchas veces nos hacen ver ese tema a nivel financiero, o sea, hay gente, o digámoslo así, hay inversionistas que esperan es que su empresa vale esto para yo poder realmente pagarle esto, no, hay que tener claramente que hay muchas cosas que valorar, desde el equipo de trabajo, la idea y de ahí en adelante pues todo lo que nos puedo comentar Manuel. Listo, excelente.
Muchas gracias, Mauro. César tiene acá una pregunta. César. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Al principio muy retadoras las diapositivas, por no decir que terroríficas, pero lo sientan a uno en la realidad de lo que debe uno esperar de estos levantamientos. Mi pregunta puntual en la experiencia que ustedes han tenido de valoración es la siguiente. Nosotros tenemos unos intangibles, unas valoraciones que hacer a nivel cualitativo, como son una propiedad intelectual, una línea editorial, un registro de marca, una metodología que lleva aprobada por más de 30 años. Entonces, no sé si han hecho algún acercamiento o cuál debería ser el acercamiento en números donde podamos nosotros decir cómo se valora eso, o sea, cómo se valora el registro de marca, cuánto tiempo lleva, entonces puedes tener un acercamiento como a este tipo de valoración, porque ahí estamos como en el aire, como con muchos interrogantes de, bueno, ¿y cuánto vale la marca? ¿Cuánto vale la metodología o la propiedad intelectual en el caso de que tenemos una metodología única, que es la que estamos llevando a la APP, a Duelo App? Entonces, ahí no sé si de pronto puedan darme algunas luces con lo que ustedes hayan tenido de experiencia como con otras startups que me puedan decir. Sí, mira, como lo comentamos hace un momento, es muy importante que tú lo puedas tener primero todo muy bien documentado, ¿sí? Es decir, que si tienes un know-how, si tienes un registro de marca, si tienes un proceso de patente, todo esto esté muy bien archivado y contarte además que esos elementos que acabas de contar son activos intangibles de tu emprendimiento. ¿Sí? Por consiguiente, esos activos intangibles también tienen un valor que se pueden realizar de diferentes maneras con los diferentes métodos que los comentaba hace un momento. Y lo que podemos hacer es que con la plantilla que podamos desarrollar para el tema de validación, de hacer como un checklist sobre todos los puntos que tenemos para determinar que esto sea, digamos que amerite a la valoración, podamos entregarles también unos índices de cómo hacia dónde se pueden acercar. La idea es que eh, puedas ver como panorama. Nosotros ya tuvimos una experiencia con un emprendimiento en el cual la idea de negocio era muy buena, tenían todo muy bien estructurado, pero desconocían que su patente tenía valor. Sí, entonces de entrada te digo que sí, o sea, el registro de marca, las patentes que tengas, las metodologías que tengas, tienen un valor y existe una forma de valorizarlas, pero es muy importante que esté documentado, ¿sí? Porque digamos que incluso no es solamente porque con esa documentación se puede hacer un análisis, sino que realmente al momento de hacer todo el trámite para poder registrar estos elementos y adicional a esto, para que se pueda de pronto hacer algún tipo de transacción comercial o de que un posible inversionista diga, me gusta ese proyecto por la metodología como está implementada y estoy apuntándole a invertir en un tanto por ciento. Pueda verlo sobre algo tangible que sea un documento bien organizado, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es primero como que puedas tenerlo, si ya lo tienes, buenísimo. Y si consideras que te hace falta alimentarlo de algo más, pues digamos que ahí va a estar también de la mano pues la plantilla que vamos a poder desarrollar para que les sirva de herramienta para ustedes. Ahora, métodos de valoración para estos intangibles también los existen. Eh, Hay que tener en cuenta que a nivel técnico, un activo intangible para un emprendimiento, para una MIPYME, pues digamos que a nivel técnico, las NIF dicen que todos estos activos van al gasto, todos estos precios van al gasto, ¿sí? No son reconocidos como un activo en cifras, digamos que en el libro contable, pero sí son activos comerciales que pueden ser fáciles para hacer una transacción o para presentar para una ronda de inversión, ¿sí? Entonces, eso es como una especie de
de pequeña trampilla donde se pueden agarrar los inversionistas para decir, no, mira, es que tu software está apuntado hacia el costo, hacia un gasto, es un gasto, no es un activo. Y realmente sí puede ser un activo porque a nivel comercial, no a nivel técnico, a nivel comercial es con lo que tú vas a generar tracción, ¿sí? Entonces, las metodologías, digamos que en cuanto al tema de patentes, registro de marca y know-how, son diferentes en que, pues, propiamente como son únicas, digamos que yendo hacia el punto de patentes y know-how, como son únicas, hay que hacer un estudio de, esto se llama un scorecard, que es de evaluación de índices para saber cómo, digamos, en tecnología, en metodología, en documentación, en procesos, en investigación sobre el problema. Todas esas evaluaciones se hace un índice, una calificación de índice, que eso lo podemos pasar a ustedes en la plantilla, porque eso es, digamos que, una información a carta abierta que todo el mundo puede tener acceso. Y con esos índices ustedes se pueden hacer a una idea de saber cómo, qué tan óptimos, regulares o buenos pueden estar en esos procesos de valoración. Ya luego ese índice se lleva a las cifras y ahí sí ya se puede terminar una valoración, ¿sí? Eso básicamente es atendiendo a tu pregunta, Vale, Manuel, muchas gracias. Ahí voy a estar atento entonces a la plantilla a ver cómo podemos ir aterrizando eso. ¿ok? Gustavo, Vale, ¿te creo. pregunta? Sí, Gustavo tiene una pregunta. Eh, Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Tengo una pregunta, digamos que tengo, pues como, a ver, nosotros en su momento desarrollamos productos para otros, ¿cierto? Videojuegos en este caso. Y las IPs quedaban, las teníamos que ceder, ¿cierto? En la parte no moral, no moral, sino la, es la otra parte. Pero en esa, cuando hablamos de lo que tú hablas de valoración, es eso que nosotros hicimos ya para ellos, ¿cómo podría entrar o cómo lo podríamos meter nosotros como ese valor que en su momento tuvo para ellos, para nosotros representó X, ¿cierto? Y de ahí podamos como partir a decir, esto lo metemos dentro de la valoración y puede valer, no sé, 20, el 20% de nuestra empresa o el 10% o el 30%. ¿Cómo algo que uno hizo en principio para otros puede también ser beneficioso a la hora de valorar la empresa de uno? Ok. Bueno, mira, allí hay varios factores. Dependen, por un lado, de los acuerdos contractuales que hayas desarrollado con los clientes. Puede ser que, por ejemplo, hayas desarrollado un videojuego para una empresa en especial y que dentro de ese contrato estés haciendo la sesión de todo el desarrollo a nivel conceptual, creativo, de código y incluso hasta de ponerlo en el Play Store o en el App Store con la cuenta de la empresa. ¿Mm? Entonces, cuando es así, realmente sí se puede llegar a valorar ese desarrollo por costos, por un método de costos donde tú dices, esto fue lo que nos costó a nosotros desarrollar esta solución para la empresa, ¿sí? Y ese costo, digamos que lo vas sumando como si fuera una alcancía de capital, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no por el hecho de que tú lo puedas sumar, significa que eso sea tuyo, ¿sí? Es porque, pues, claramente si en las partes contractuales tú le cediste todo el servicio al cliente, pues nada que hacer, eso le corresponde a él. Lo que sí, digamos que se puede medir, calibrar, es que por costos, por métodos de costos, tú puedes, si estás trabajando en el tema de desarrollo, puedes determinar por horas de tarifa de desarrollo y por todos los temas de desarrollo que has hecho con tu equipo, con un Scrum, determinar qué tanto te ha costado ese proyecto y junto con lo que has cotizado, ir haciendo como esa sumatoria de servicios. Y cuando vayas a presentar un pitch, aparte de lo que ya
tengas planteado, poder decir, hemos desarrollado proyectos que han logrado tener esta suma de costo significativo para la empresa. ¿Mm? Vale, muchísimas gracias. No, con gusto. No sé si alguien más. Listo. Si hay más preguntas por acá, creo que es un tema muy interesante. Previamente también lo habíamos conversado los tres sobre cómo desde incluso Mirus Smart con muchas de las cosas que estamos trabajando, eso es algo que necesitamos seguir fortaleciendo y que aquí tenemos unas cuantas brechas por resolver. Entonces, súper valioso este tema. Muchas gracias por este espacio, por compartir esto con los emprendedores aquí en Digital Seed. Y claro que sí, conversaremos esta semana para ver cómo podemos llevar esta lista de chequeo y que tengamos estos espacios de conversación con cada una de las startups que vayan avanzando en el proceso. Claro que Muchas sí. gracias. No, muchas gracias a ustedes y esperamos que pues toda esta información haya sido de gran utilidad y bueno, que le pueda generar valor a todo lo que ustedes están haciendo. De eso se trata, de eso se trata. Moisés, equipo, muchísimas gracias por la oportunidad y la verdad que nosotros estamos con las puertas abiertas, teléfono, llamada, correos, lo que necesiten, de verdad con todo el gusto y la idea es poder participar desde ya en ese proceso de colaboración con cada uno de ustedes. Claro que sí. Gracias por estar dispuesto a compartir su conocimiento acá. Un gran abrazo. Un abrazo.